Una vez que un usuario se autentica en la red, debe estar autorizado para realizar tareas y acceder a diferentes recursos. Como profesional de la seguridad y de TI, autoriza a las personas a realizar diferentes tareas mediante el uso de un método de control de acceso. Este módulo le presenta los conceptos de control de acceso y analiza los métodos comunes para implementar el control de acceso dentro de la organización y en la red. Saludos, soy Seo Rodríguez y en esta ocasión hablaremos acerca de tres objetivos para esta certificación del Security Plus. Objetivo 11.1, introducción al control de acceso. Objetivo 11.2, esquemas de control de acceso. Y objetivo 11.3, implementando control de acceso. Esta sección le presenta el concepto de control de acceso, analizando primero los diferentes tipos de controles de seguridad y luego revisando algunos de los principios de seguridad comunes relacionados con el control de acceso. Aquí veremos conceptos tales, lo que son en sí los controles de acceso, por lo menos una introducción, tipos de controles de seguridad, categorías de controles, clases y tipos de controles, la diferencia entre falsos positivos y falsos negativos, la denegación implícita, principios y conceptos generales de seguridad y otras prácticas relacionadas con lo que son las cuentas de usuarios. Al configurar la seguridad en cualquier entorno, una de las primeras líneas de defensa es solicitar la autenticación en el sistema. Después de la autenticación, un usuario debe estar autorizado para acceder a los recursos o realizar tareas del sistema. La autorización normalmente se implementa con sistemas de control de acceso. Un sistema de control de acceso determina quién tiene acceso al entorno y qué nivel de acceso tiene. Es muy importante recordar para la certificación del Security Plus que la autorización se implementa mediante el uso de métodos de control de acceso. Un control de seguridad es un mecanismo utilizado para proteger un activo. Por ejemplo, un firewall o cortafuego es un control de seguridad que protege la red de ataques que se originan desde el exterior. Debe estar familiarizado con las diferentes categorías de controles de seguridad y los diferentes tipos de controles de seguridad para el examen de certificación del Security Plus y en sentido general cualquier, digamos, examen de certificación que hable pues de este tipo de temas. Hay tres categorías principales de controles de seguridad y cada categoría de control tiene un propósito diferente para su programa de seguridad. Estas tres categorías de controles son control administrativo o de gestión, control lógico o técnico y control operativo. Control administrativo o de gestión. Un control administrativo, ¿verdad? También conocido como control de gestión, es una política, un procedimiento o una directriz escrita. Primero, crea controles administrativos cuando diseña su política de seguridad, porque dictarán los otros tipos de controles que deben usarse. Ejemplos de controles administrativos son la política de contraseñas, la política de contratación, la selección de empleados,
las vacaciones obligatorias y la capacitación sobre seguridad. Un control lógico, también conocido como control técnico, es responsable de controlar el acceso a un recurso en particular. Ejemplos de controles lógicos son cortafuegos, cifrado, contraseñas, sistemas de detección de intrusos, IDS, o cualquier otro mecanismo que controle el acceso a un recurso. Otro ejemplo son las políticas de grupo, que son controles técnicos que se utilizan para implementar la política de contraseñas, lo cual es un control administrativo definida por su organización. La capacitación de usuarios es imperativa para el equipo administrativo que implementará los controles lógicos como firewalls e IDS, porque necesitan comprender a fondo tanto el entorno en el que se implementarán los controles como los controles técnicos en sí. La capacitación debe cubrir no solo las políticas de la organización, sino también cómo configurar correctamente cada uno de estos dispositivos. Los controles operativos son controles que forman parte de las actividades diarias necesarias para mantener las operaciones en marcha. Un buen ejemplo de control operativo son las copias de seguridad. Es muy importante recordar para el examen del Security Plus que los controles administrativos son las políticas de seguridad que se están definiendo, mientras que un control lógico o técnico, como también se le llama, es la implementación de un mecanismo de protección como un firewall o cortafuego o un software de antivirus. El otro punto clave a recordar acerca de los controles de seguridad son las diferentes clases. Algunos controles de seguridad están diseñados para corregir un problema, mientras que otros pueden estar ahí para detectar un problema. La siguiente lista identifica los diferentes clases de controles de seguridad. Entre ellos tenemos el preventivo, controles correctivo, detectivo, disuasivos, compensatorios y controles físicos. Un control preventivo se utiliza para evitar que ocurra un incidente de seguridad. Por ejemplo, el uso de un candado de cable en una computadora portátil ayuda a evitar el robo de la computadora portátil. Esto también se puede clasificar como un control disuasorio porque la presencia visible del candado disuade a un ladrón de intentar robar la computadora. Un control correctivo se utiliza para corregir un incidente de seguridad y restaurar un sistema a su estado original antes de que ocurriera el incidente de seguridad. Un control detective o detectivo se utiliza para detectar que se está produciendo un incidente de seguridad y, por lo general, notificar al oficial de seguridad. Por ejemplo, podría tener una alarma de seguridad como control de detección física o utilizar un sistema de detección de intrusos como control de detección técnica. Un control, perdón, de disuasión es un tipo de control que disuade a alguien de realizar una acción, pero no necesariamente lo detiene. Un ejemplo de un control disuasorio es una amenaza de disciplina o incluso la terminación del empleo, si no se sigue la política de seguridad. Una cámara de seguridad visible es otro ejemplo de control disuasorio, pues si alguien sabe que está frente a una cámara, es menos probable que realice acciones que puedan causarle problemas. Un control de compensación es un control que compensa el hecho de que no puede poner otro control en su lugar. Por ejemplo, supongamos que su empresa tiene el requisito de que todas las ubicaciones usen una cerca alrededor del perímetro de la propiedad.
pero tiene una ubicación de oficina en la que no es propietario del edificio ni del terreno y está alquilando espacio de oficina. En este ejemplo, no puede adherirse a la política de seguridad de la empresa y colocar una cerca, por lo que compensa con un guardia de seguridad en la oficina y una estación de control para validar a cada visitante. También puede implementar un blindaje metálico en los pisos y el techo para evitar fugas de señal en esas direcciones. Los controles físicos se utilizan para controlar el acceso a la propiedad, edificios o campus de la organización. Ejemplos de controles físicos son puertas, cerraduras, vallas, guardias de seguridad, cables de bloqueo o candados, ¿verdad? Para proteger quizás portátiles y equipos de videovigilancia. Asegúrese de conocer la diferencia entre los tipos de controles. Recuerde específicamente la diferencia entre un control correctivo, un control de detección, un control físico y un control de compensación. Muchos controles de seguridad realizan algún tipo de prueba para verificar el estado de un objeto, como un archivo o un mensaje de correo electrónico, en busca de un incidente de seguridad. En un falso positivo, la prueba da como resultado verdadero o positivo, pero los resultados de la prueba son incorrectos, es decir, falso, y la prueba debería haber sido falsa. Por ejemplo, el software de antivirus bloquea incorrectamente un archivo pensando que tiene un virus cuando realmente no lo tiene, o un filtro de correo no deseado marca incorrectamente un mensaje como correo no deseado cuando realmente no lo es. En cambio, en falso negativo, la prueba devuelve falso o negativo, pero los resultados son incorrectos, es decir, falso. En realidad, la prueba debería haber resultado verdadera. Los falsos negativos son más peligrosos que los falsos positivos desde ese punto de vista. Tienen que tener mucha cuenta con eso. Desde el punto de vista de la seguridad, es importante probar los controles de seguridad en busca de resultados inexactos, como son los falsos positivos y falsos negativos. Y luego modificar la configuración del control para reducir estos resultados incorrectos. La implementación del control de acceso en diferentes entornos generalmente implica una regla predeterminada llamada denegación implícita, lo que significa que cuando está configurando la lista de control de acceso o ACL, cualquier cosa que no esté en la lista tiene prohibido acceder al recurso. Por ejemplo, al configurar los permisos NTFS en un archivo o carpeta, a cualquier persona que no figure en la lista de permisos conocidas como ACL, se le niega el acceso al archivo de forma predeterminada. Los siguientes son algunos ejemplos cotidianos en los que puede encontrar una regla de denegación implícita, tales como el ACL de enrutadores, en permisos de NTFS, como ya mencionamos, y también en cortafuegos. Otros principios y conceptos generales de seguridad que son muy importantes conocer, y principalmente para la certificación del el Security Plus, son los privilegios mínimos, la separación de tareas y la rotación de trabajo. El concepto de privilegio mínimo es otorgar los permisos mínimos necesarios para que los usuarios realicen sus tareas.
no desea dar más permisos de los necesarios porque entonces el usuario o administrador puede hacer más de lo esperado en el recurso. Por ejemplo, si Bob va a ser responsable de hacer las copias de seguridad de un servidor de Windows, no desea colocarlo en el grupo de administradores porque tendría la capacidad de hacer más que copias de seguridad. Podría, por ejemplo, realizar cualquier cambio en el sistema que él quisiera. En este ejemplo, desea colocarlo en el grupo de operadores de copia de seguridad para que su atención se centre en las copias de seguridad. La separación de funciones significa que se asegura de que todas las tareas críticas se dividan en diferentes procesos y que cada proceso sea realizado por un empleado diferente. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas, la persona que escribe el cheque para pagar una compra es diferente de la persona que firma el cheque. Por lo general, la persona que escribe el cheque es alguien del departamento de contabilidad, pero el cheque suele estar firmado por el director financiero, CFO, de la empresa. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, un administrador de base de datos o un programador de la empresa no debe ser un controlador de dominio, por ejemplo, para separar las funciones. O quizás la persona encargada de otorgar los roles y controles en una base de datos quizá es alguien del departamento de ciberseguridad, pero la persona que administra la base de datos, pues se concentra en lo que es administrar la base de datos. Hay muchas formas de cómo hacer este tipo de separaciones de tareas. Lo importante es reconocer la importancia de este concepto en lo que refiere a la certificación del Security Plus y obviamente en lo que refiere a las tareas cotidianas en el mundo de la ciberseguridad. Las empresas deben hacer cumplir las vacaciones obligatorias para detectar actividades fraudulentas o sospechosas dentro de la organización por parte de otro empleado que asume el puesto de trabajo mientras alguien está de vacaciones, como vimos anteriormente. Las vacaciones obligatorias también mantienen alta la moral de los empleados y los mantienen actualizados. Así como es importante hacer cumplir las vacaciones obligatorias, también debe emplear la rotación de puestos dentro de la empresa. La rotación de puestos garantiza que diferentes empleados desempeñen diferentes funciones laborales de forma regular. Esto también ayuda a detectar actividades fraudulentas dentro de la empresa. Es muy importante para el examen de certificación del Security Plus, ¿verdad? Tener en cuenta el conocimiento de estos principios de seguridad, así que asegúrese de familiarizarse con ellos para el examen. Una serie de otras prácticas comunes se relacionan con las cuentas de usuario y el control de acceso con las que debe familiarizarse para el examen de certificación del Security Plus. La siguiente lista describe algunas prácticas comunes de cuenta, tales como el onboarding o offboarding, ¿verdad? Cuando uno entra a la compañía, cuando uno sale de la compañía, la revisión de cuentas, la convención de nomenclatura estándar y las políticas basadas en la ubicación. La incorporación se refiere al proceso de entrevista y orientación por el que pasan los nuevos empleados e incluye todos los pasos desde el proceso de selección de candidatos para el puesto. Una vez que se contrata a un empleado, el proceso de incorporación debe continuar asegurándose de que el empleado tenga una cuenta y que tenga acceso a todos los recursos necesarios para realizar su trabajo.
El proceso de incorporación también debe incluir capacitación para el puesto de trabajo específico, de modo que el empleado esté preparado para el éxito dentro de su organización desde el principio. La desvinculación es el proceso que debe seguirse cuando un empleado deja la organización. Esto incluye una entrevista de salida, recordarles el acuerdo de confidencialidad o lo que es el NDA, el Non-Disclosure Agreement, por decirlo en inglés, que firmaron cuando fueron contratados, si es que corresponde, deshabilitar su cuenta y recolectar cualquier activo de la organización que puedan tener. Desde el punto de vista de seguridad, esto es muy importante. Hay muchos ejemplos de casos de un empleado que es desvinculado de su empresa. Hay una cuenta que no se desactivó y entonces luego ese empleado puede utilizar, principalmente cuando el empleado es despedido o se va resentido por alguna razón, ¿verdad? Entonces, pues ese empleado pudiera utilizar esa cuenta y utilizarla con pues intenciones maliciosas. Las cuentas de los usuarios deben pasar por un proceso de recertificación para determinar si son necesarias. La recertificación es el proceso de volver a evaluar periódicamente si aún se necesitan cuentas de usuario. Por ejemplo, puede tener una política de recertificación que establezca que las cuentas deben recertificarse cada 90 días. Si la cuenta se considera innecesaria o si el titular de la cuenta no responde a la solicitud de recertificación, la cuenta se suspende. Esto es muy importante en el punto de vista de ciberseguridad, principalmente en grandes compañías que tienen también servicios en la nube. Y además, porque hay muchas compañías que tienen cuenta de, digamos, de sus vendedores, de sus partners, de sus socios comerciales. Esos socios comerciales normalmente se les crea cuenta de invitados o los guests, ¿verdad? Para pues compartir trabajo en las compañías. Muchas veces estas cuentas de invitados eh, ya no son necesarias por una u otra razón, sin embargo, se quedan en la nube y esto puede ser un grave problema. Desde el punto de vista de la identidad o la gestión de identidad que veremos en un capítulo más adelante, esto pues enfatizaremos mucho más. Por ejemplo, en el caso de Microsoft y tanto de Amazon AWS, existe lo que se llama la revisión de cuenta. Y hay un proceso automático donde se le envía a la persona un correo con ciertos parámetros para ver si aún tiene acceso, si necesita la cuenta. Y si la persona no responde o no cumple con algunos requisitos, automáticamente esa cuenta es deshabilitada. Es muy importante entender ese concepto, lo que es esto de la revisión de cuentas, ya que, como dije anteriormente, muchas veces estas cuentas quedan activas cuando realmente el empleado ya no está vinculado a una organización específica. Cuando se trata de cuentas de usuario, asegúrese de crear una convención de nomenclatura estándar para sus cuentas. Algunas empresas utilizan el nombre, punto, apellido, como la convención de nombre de usuario, como por ejemplo SEO. Punto Rodríguez, mientras que otras usan el apellido más la primera inicial, como COR o alguna otra convención. Tener una convención de nomenclatura estándar puede ayudar a detectar cuentas no autorizadas si se crean sin seguir la convención de nomenclatura de la organización.
Lo mismo se aplica a las cuentas de computadoras. Asegúrese de tener una convención de nomenclatura para estaciones de trabajos y servidores. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, esto es muy importante porque una de las técnicas, si un cibercriminal entra a su compañía, una de las actividades que hacen es tratar de crear estas puertas traseras. Entonces, pues crear quizás una cuenta en su Active Directory de Microsoft, ¿verdad? Para poder volver a entrar a la compañía y dejar, ¿verdad? Su presencia. Si una persona, un cibercriminal, por ejemplo, crea una cuenta en Active Directory y esta cuenta no sigue esos estándares de, perdón, de nomenclatura, entonces fácilmente usted puede detectar y analizar por qué esa cuenta fue creada. Realice un mantenimiento regular de las cuentas, como asegurarse de que los usuarios cambien su contraseña periódicamente, realizar copias de seguridad de las carpetas de inicio o lo que son los home folders, ¿verdad? De los usuarios, como documentos, pictures, etcétera, dependiendo de que si esas carpetas se utilizan para asuntos de la empresa. Deshabilitar las cuentas innecesarias periódicamente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas muy importantes. Estas pueden ser cuentas de usuario que han dejado la organización o que se han ido de licencia, como hablamos anteriormente. Otro aspecto importante es que muchas veces los empleados cambian de puestos dentro de la organización, a veces son promovidos. Esas cuentas, por ejemplo, pasan a tener más o menos privilegios dependiendo del departamento donde están y muchas veces pues esto no se hace nada, entonces llega el momento en que no se cumplen con el concepto de los privilegios mínimos, ya que una persona que cambie de puesto, pues va a tener permisos para hacer cosas que realmente no debería poder hacer. Las políticas basadas en la ubicación son reglas que controlan el acceso a un recurso según la ubicación del usuario. Los sistemas de control de acceso determinan la ubicación en función de las coordenadas GPS o la proximidad de la torre celular del dispositivo móvil del usuario que está conectado a una red móvil. El administrador crea reglas de control de acceso basadas en la ubicación que determinan si se debe otorgar o no el acceso. Otro ejemplo de controles basados en la ubicación es dentro de Microsoft Azure, donde pues un administrador puede bloquear el acceso a una persona en función de que su dirección de IP sea de un país determinado o que requiera el uso de autenticación multifactor o multifactor, MFA, Multifactor Authentication por sus siglas en inglés. Bien, hemos llegado a la conclusión de este objetivo 11.1. En resumen, vimos una pequeña introducción de lo que son los controles de acceso. Tratamos los tipos de controles de seguridad, las categorías de controles, clases y tipos de controles, la diferencia entre lo que son los falsos positivos y los falsos negativos. Hablamos de que los falsos negativos son más peligrosos. También tratamos el concepto de lo que es la denegación implícita y hablamos sobre otros principios y conceptos generales de ciberseguridad. Y también tratamos algunas prácticas muy importantes dentro del uso de lo que son las cuentas de usuario. En la próxima sección, el objetivo de la certificación 11.2, trataremos lo que son los esquemas de control de acceso. Hasta entonces.